¿Cómo cuidamos la salud mental del talento humano en salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? El COVID-19, con el aislamiento social como medida de prevención, nos invita a unirnos y a ser solidarios. Hoy, ser consciente del bienestar colectivo es un imperativo para todos. Sentirse con carga emocional, posiblemente estresado, o creer que no se está haciendo lo suficiente como trabajador respondiente a las demandas que genera el COVID-19 puede ser una respuesta natural de los profesionales de la salud. Por lo tanto, es importante saber, tu labor es primordial para el cuidado y la atención de las personas que lo necesitan. Utiliza estrategias virtuales para mantener el contacto con los demás, así como para apoyarse en tus colegas. Recuerda estrategias adecuadas que hayas utilizado en el pasado para afrontar el estrés y vuelve a aplicarlas actualmente. Busca ayuda. Sugerencias para líderes de equipo de trabajo. Realiza un monitoreo regular de las personas a tu cargo. Promueve la salud mental y física. Si también sientes carga emocional, busca apoyo. Garantiza una buena comunicación. En lo posible, dispón de tiempo para grupos de apoyo. Asigna tareas en equipo. Si observas a alguno de tus integrantes con otras diversas dificultades, presta especial atención conservando la confidencialidad. Facilita acceso a profesionales en salud mental. Quédate en casa y lava las manos. Y recuerda, Positiva te acompaña. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, el riesgo eléctrico. Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo eléctrico. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Julio, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Lina, y bienvenidos todos a la sesión de hoy, el riesgo eléctrico, identificación, evaluación y valoración del riesgo dentro de este proceso, dentro de este ciclo de capacitaciones, dentro de esta ruta del conocimiento en prevención del riesgo eléctrico. El día de hoy, como les acabo de mencionar, vamos a tener un tema muy interesante, cómo realizar ese proceso de identificación del peligro eléctrico. El peligro, el riesgo eléctrico, pues es uno solo, pero las fuentes generadoras, las formas como nace, cómo se manifiesta en nuestro día a día laboral es de diversas formas. Entonces vamos a hacer un recorrido por esas elementos que nos ayudan a identificar el peligro y asimismo pues vamos a ver la manera como podemos evaluar, valorar el riesgo y vamos a hacer alguna información muy general de cómo podría ser el control. Entonces, todos sean muy bienvenidos. Sacar el máximo provecho a esta hora donde vamos a revisar esa metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo eléctrico. Hace parte, pues, de esta ruta del conocimiento en prevención del riesgo eléctrico. Hoy abordamos el tercer tema. Ya abordamos inicialmente hace un par de semanas los aspectos generales de seguridad y salud en el trabajo asociados con el riesgo eléctrico. A la semana pasada estuvimos hablando de los métodos de trabajo en equipos e instalaciones eléctricas, cuando se trabaja bajo tensión, cuando se trabaja sin tensión. Y hoy pues está este tema interesante, la metodología para la identificación, evaluación y valoración del riesgo eléctrico. Como es habitual, vamos a tener 3 momentos en esta presentación a lo largo de esta hora. El primer momento vamos a hacer un pretest, un test inicial de evaluación con 13 preguntas que nos ayudan, de acuerdo a sus respuestas, a ir enfocando y sabiendo dónde podemos profundizar los conceptos y dónde podemos ir avanzando un poco más rápido. El segundo momento ya es el momento grueso de la presentación, de la exposición. Es la presentación magistral de la metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo eléctrico. Y un tercer momento, vamos a hacer un post-test de evaluación, donde nuevamente vamos a revisar las mismas preguntas
que miramos al inicio de la presentación para poder hacer como esa autorreflexión de qué conocimiento adquirimos, cómo asimilamos o cómo vamos a interiorizar, cómo vamos interiorizando el conocimiento relacionado con la identificación, la evaluación y la valoración del riesgo eléctrico. ¿Qué es importante observar para iniciar y empezar a entrar en materia? Pues el objetivo general de la presentación. El objetivo general es comunicar a todos ustedes, señores participantes, una metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo eléctrico. Podemos encontrar en la literatura, podemos encontrar en los documentos técnicos diferentes tipos de metodología para la identificación de peligros. Aquí vamos a tratar de presentar, o lo que tratamos es de presentar una metodología que sea transversal para los diferentes sectores económicos cuando abordan ese peligro eléctrico, cuando están en contacto de situaciones de peligro eléctrico, pues tener una metodología que pueda hacer esa evaluación, inicialmente esa identificación y posteriormente esa evaluación y valoración del riesgo eléctrico. Como les digo, el riesgo eléctrico está presente en la mayoría de los sectores económicos y es importante entonces tener una metodología que nos permita de manera transversal en cualquiera de esos sectores alinearlos con esa identificación de los peligros y riesgos en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para el cumplimiento de este objetivo general, podemos establecer tres objetivos específicos. El primero es repasar esa metodología para la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgo, hacer un repaso de los pasos que tiene esa metodología. El segundo objetivo es comunicar a todos ustedes, señores participantes, los principales riesgos eléctricos en las actividades laborales. Uno, en una identificación de peligro, una matriz de peligro, simplemente identifica el peligro eléctrico o el riesgo eléctrico como uno solo, pero ¿cuáles son esos agentes del riesgo? ¿Cuáles son esas fuentes generadoras? ¿Cómo se puede manifestar el peligro eléctrico? Entonces, ahí va orientado el segundo objetivo, a esa comunicación de los principales riesgos eléctricos en las actividades laborales. Y el objetivo específico número 3 es conocer las variables para la evaluación de riesgos eléctricos en los puestos de trabajo. ¿Cuáles son esos elementos o cuáles son esas variables que me aportan, que me ayudan, que me orientan, que me dan una guía para poder evaluar el riesgo, para poder determinar si el riesgo es alto, si el riesgo es medio, si el riesgo es bajo, si el riesgo es aceptable, si el riesgo es no aceptable? Entonces, aquí en esta presentación vamos a conocer esas variables que me permiten hacer esa evaluación, poder darle un número o una calificación a ese riesgo eléctrico que encuentro en las áreas de trabajo. Entonces, vamos a entrar ya en materia, vamos a empezar con el primer momento de esta sesión, que es la evaluación del riesgo eléctrico. Para eso le cedo la palabra a mi compañera Lina. Lina, adelante. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar entonces nuestro sondeo. Como siempre les recuerdo a nuestros participantes que van a observar la pregunta en sus pantallas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que vamos con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta dice, ¿son riesgos eléctricos? A, contacto directo, indirecto y arco eléctrico. B, tensión de contacto de paso y sobrecarga. O C, las respuestas A y B son correctas. A ver, ¿qué dicen ustedes? Contesten ahí rápidamente. Muy bien.
Bueno, por acá el 6% nos contestó contacto directo, indirecto y arco eléctrico, un 6% tensión de contacto, de paso y sobrecarga, y un 88% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Bueno, muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta. Para evaluar el riesgo eléctrico se considera A, probabilidad y consecuencia, B, lesiones y daños, o C, accidentes y lesiones. A ver qué dicen ustedes, contesten ahí desde sus pantallas rápidamente, por favor. Muy bien. Bueno, cerramos la segunda pregunta. Y los resultados en pantalla, el 72% contestó probabilidad y consecuencia, un 13% lesiones y daños y un 15% accidentes y lesiones. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta. A ver qué dice la tercera y última pregunta. La probabilidad de un accidente está determinada por A, la deficiencia o falta de control, B, la exposición al riesgo o C, las respuestas A y B son correctas. Bueno, listo. Vamos a dar entonces los resultados de esta tercera y última pregunta. El 3% contestó la deficiencia o falta de control, un 9% la exposición al riesgo y el 88% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Bueno, Inge, te dejo entonces con nuestros participantes para que iniciemos nuestra acción educativa. Muy bien, Lina, muchas gracias. Ok, bien, muchas gracias por la participación. Esto nos ayuda bastante a orientar el desarrollo de la sesión. Veo que en la segunda pregunta hay algunas digamos, inquietudes, por lo menos los porcentajes, algunos porcentajes de las preguntas, de las respuestas que son equivocadas están un poco altos. Esperamos que esas dudas queden aclaradas de aquí al final de la sesión y que haya una mejor proporción de las preguntas, de las respuestas que es correcto. ¿Qué podemos empezar hablando de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos? Pues definitivamente que es un tema de gran importancia lograr esta identificación de peligros, hacer la evaluación y hacer la valoración de los riesgos en todas las instalaciones, en todas las áreas, puestos de trabajo o labores que están relacionadas con el peligro eléctrico, con el fin de poder tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas, y no solamente las personas, sino dependiendo de ese entorno laboral, pues si hay presencia de animales, de vegetación y el mismo ambiente laboral, pues puede verse afectado. Entonces, pues definitivamente por ser esta una actividad de alto riesgo, una tarea de alto riesgo, donde la probabilidad de un evento no deseado, como es un accidente, es supremamente alta y la consecuencia más natural, la consecuencia más normal puede ser una fatalidad, pues definitivamente es muy importante llegar a identificar exactamente cuál es el peligro, poder determinar qué grado de peligro existe, no solamente identificarlo, sino qué tan peligroso, cuál es su grado de peligrosidad a través de una calificación numérica, y de ahí en adelante, dependiendo de los otros aspectos, pues valorarlo, decir si para nosotros es un riesgo aceptable o es un riesgo no aceptable, si es un riesgo alto, si es un riesgo moderado o si es un riesgo bajo. Y esto pues definitivamente nos ayuda a tomar las medidas necesarias de control, las medidas necesarias de intervención para poder garantizar la seguridad de todo el entorno laboral. ¿Qué es muy importante dentro de este contexto? Pues considerar lo que nos ordena la ley relacionada con los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en instalaciones eléctricas, pues nos dice que todas las empresas, que cualquier empresa
debe contar con una metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Está tanto en las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de manera transversal para todas las actividades económicas, contratistas, subcontratistas y en general los empleadores en nuestro país, así como también para el sector eléctrico, donde cualquier empresa del sector eléctrico o cualquier empresa donde se desarrollen actividades eléctricas, pues debe contar con una metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Igualmente, toda nueva tecnología o cualquier técnica de construcción, mantenimiento o cualquier tipo de operación debe ser evaluada desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. No se puede concebir ninguna labor, ninguna actividad eléctrica o no, y con mayor razón eléctrica por las características que involucra de una actividad de alto riesgo. No se puede concebir ninguna actividad sin ser evaluada desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Y cuando hablamos ser evaluada, es ser evaluada en relación a los peligros y riesgos que representa, a la magnitud de esos peligros y riesgos para poder hacer esa calificación y asimismo derivar un control de ellos. El objetivo fundamental, entonces, es determinar de qué manera, en qué grado, en qué proporción puede afectar las personas y de esta manera poder determinar esas medidas necesarias para el control y mitigación de los riesgos. Asimismo, la nueva implementación debe ser socializada con todos los trabajadores. Es muy importante que todos los trabajadores estén involucrados en ese proceso, en ese conocimiento de peligros y riesgos, porque no se saca absolutamente nada con tener una excelente metodología para identificar, evaluar y hasta controlar los riesgos si el mismo trabajador no está involucrado en esa identificación y en ese control, porque es el usuario del riesgo, es el usuario del control, es el usuario de esa magnitud de riesgo y por lo tanto debe estar totalmente involucrado. Esta metodología, y desde el inicio su misma palabra lo indica, es una metodología. Es un proceso sistemático, es un proceso analítico, es un proceso que tiene unos pasos que es importante seguirlos para el cumplimiento de su propósito, que al final es el mismo propósito de un sistema de gestión del riesgo y es controlar el riesgo, evitar el accidente o prevenir la enfermedad. Entonces, es importante hablar de unas consideraciones prácticas para la identificación de esos peligros, que es importante tener en cuenta en la identificación de esos peligros. En primer lugar, es importante tener un conocimiento de una metodología acorde con las circunstancias que se van a identificar. Ya tenemos claros que las circunstancias que se van a identificar son las circunstancias de peligro eléctrico, las condiciones eléctricas. Entonces, esto empieza a ser una diferencia, porque seguramente para identificar condiciones y circunstancias de peligro químico es algo muy diferente, se van a emplear metodologías diferentes. Para identificar peligros biomecánicos o para identificar peligros y riesgos psicosociales, seguramente las metodologías son totalmente diferentes. Entonces, la metodología para el peligro eléctrico hay que conocerla, hay que hacer un conocimiento pleno de esa metodología de acuerdo a esas características o circunstancias que vamos a identificar. En segundo lugar, es importante planear la estrategia y los modelos a emplear para la identificación. ¿Cuál va a ser esa estrategia? ¿Va a ser a través de un recorrido de campo? ¿Va a haber un análisis previo de una documentación? ¿Una revisión bibliográfica? ¿Una revisión de la accidentalidad? ¿Una revisión de lo que nos indica las estadísticas de lo que se puede presentar en esa área de trabajo, en esos tipos de trabajo eléctrico? Y asimismo, ¿qué tipo de modelo se va a emplear? Apoyado con listas de verificación, apoyados con listas de chequeo, apoyados con un modelo matemático que me ayude a hacer esa cuantificación, esa calificación numérica del grado de peligro que determinan las condiciones de trabajo en cuanto al riesgo eléctrico. Y por último, pues desarrollar esa identificación de peligros de acuerdo al desarrollo de un proceso. Cuando se dice de acuerdo al desarrollo del proceso, es
desde que se inicia el trabajo de intervención eléctrica o relacionado con condiciones y circunstancias que me generan peligros eléctricos hasta que se termina, desde el inicio hacia el final, secuencialmente en el orden en que se desarrolla ese proceso, esa actividad o ese trabajo. Ahora, por ser una metodología, por ser un proceso metodológico y sistemático, existen varias exigencias en el primer paso, que es la identificación de peligros. Es una metodología que nos ayuda a identificar, a evaluar y a valorar los riesgos. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos. Entonces, hay unas exigencias de inicio, hay unas exigencias para arrancar en esta metodología de identificación de peligros. En primer lugar, una exigencia muy clara, una exigencia básica, fundamental, es conocer el área. Es importante conocer el área donde se desarrolla ese trabajo eléctrico, porque el conocimiento pleno del área nos permite con mayor facilidad identificar dónde están esas condiciones o circunstancias relacionadas con el peligro eléctrico para poderlas evidenciar, para poderlas anotar, para poderlas posteriormente evaluar. Entonces, la primera etapa nos orienta a que debemos tener un conocimiento pleno del área. En segundo lugar, es importante conocer las normas, las reglas, los códigos, las resoluciones, las leyes, todo ese aspecto normativo y regulatorio relacionado con el riesgo eléctrico. Porque conociendo las normas y conociendo el área, pues se nos facilita poder identificar esos elementos que se desvían de la norma, que se desvían de la regulación, que no están cumpliendo con una norma, que no están cumpliendo con una regulación, ya sea de tipo legal o de tipo técnico. Porque si hay una desviación de la norma, si hay una no conformidad dentro del cumplimiento de una norma técnica, cuando estamos haciendo un incumplimiento de una norma legal, pues seguramente ahí está la génesis, ahí está el nacimiento, ahí se está generando esa condición o circunstancia que me genera, que me origina, que me ocasiona el riesgo eléctrico. Importante también, aunque eso va a ser tema más adelante, pero obviamente si identificamos, evaluamos y valoramos, pues hay que hablar definitivamente del control. Es importante conocer un proceso para el control del riesgo. ¿Cómo se hace para, una vez identificado, evaluado y valorado el riesgo, cómo se hace para controlarlo? Porque a eso es lo que queremos llegar. Este proceso de identificación y evaluación y valoración, pues no tiene sentido si no se cierra ese círculo con un proceso de control de riesgos, y la exigencia dentro de esa identificación es tener conocimiento de un proceso para el control del riesgo. Igualmente, pues tener la habilidad, tener la facilidad de desarrollar un método para la elaboración del informe, un informe sobre la evaluación del riesgo, cómo voy a emplear los datos, a través de qué modelo matemático hago esa integración de los datos, saco los resultados y elaboro ese informe para poder hacer ese proceso posterior del control de los riesgos. Entonces, son exigencias básicas, fundamentales, que debe tener la metodología desde el primer paso, que es la identificación de peligros. Ahora, hay preguntas que el evaluador, que la persona encargada de este proceso de identificación, evaluación y valoración del riesgo, pues debe hacerse para facilitar ese proceso. La primera pregunta sería: ¿existe una situación que puede generar daño? ¿Hay una condición, hay una circunstancia relacionada con el peligro eléctrico que puede generarle daño a la persona, al trabajador, a las instalaciones, a la reputación, al medio ambiente, a animales, a la vegetación, etcétera? ¿Quién o qué puede sufrir ese daño? El
la persona involucrada directamente, personas involucradas indirectamente, la vegetación, el medio ambiente. ¿Cómo puede ocurrir ese daño? ¿Cómo esa situación o circunstancias se pueden materializar en un accidente? ¿Y en qué momento, cuándo puede ocurrir el daño? ¿En qué momento esa situación o circunstancia se materializa, se evidencia, se manifiesta ya como un daño? Haciéndose esas preguntas, pues podemos revisar cuáles son esos principales riesgos eléctricos. ¿Cómo se puede manifestar el riesgo eléctrico o cuáles son las fuentes generadoras del riesgo eléctrico? Y ahí podemos ir también hablando un poco de los controles. El primero, y no quiero decir que por mencionarlo de primero sea el principal, porque eso depende de la valoración que se haga. La priorización es muy diferente a la cronología que vamos a mencionar a continuación de los 10, 12 tipos de riesgos eléctricos. Entonces, el primero que vamos a mencionar, sin decir que puede ser el prioritario, porque eso depende de la evaluación y valoración que se le haga, es el contacto directo con redes eléctricas. Ese contacto directo se produce cuando la persona toma contacto con partes activas de una instalación. Cuando digo partes activas de la instalación, son partes energizadas. ¿Qué control puede existir para esto? Pues mantener distancias de seguridad, un aislamiento a través de elementos de protección personal o aislamiento de los conductores de esas partes activas, las puestas a tierra, la misma ausencia de tensión, pues si hay una ausencia de tensión ya no existe una parte activa. Y ese contacto directo en redes eléctricas pues podría presentarse de dos maneras. Un contacto directo con el cable de una herramienta, por ejemplo, un cable energizado, un cable expuesto sin el aislante, puede entrar en contacto y ahí hay un contacto directo, o un contacto directo entre dos fases de una línea aérea. Puede ser entre dos conductores, entre un conductor activo y la tierra, pero lo cierto es que este contacto genera consecuencias graves porque hay un paso de corriente por el cuerpo, por el individuo, por el trabajador, y esto pues obviamente genera consecuencias graves por esa gran cantidad de energía, esa gran cantidad de corriente que circula por el cuerpo buscando descargarse a tierra. Otro riesgo eléctrico es el contacto indirecto. Acabamos de mirar un contacto directo entre dos fases, entre líneas activas con el cuerpo, pero también puede existir un contacto indirecto. Este contacto indirecto se produce cuando la persona toma contacto con elementos que accidentalmente están en tensión porque por algún defecto de aislamiento, por algún tipo de situación, pues se encuentra energizado. Ejemplos típicos cuando se entra en contacto con una carcasa o una parte metálica conductora de una instalación que debería estar aislada, pero no lo está y se entra el contacto. Entonces, por ejemplo, como el que vemos allí en el dibujo, un contacto directo con una carcasa metálica de una mezcladora. La mezcladora funciona con energía eléctrica, hay un contacto de esa parte metálica con un elemento energizado en el interior de esa carcasa, y al hacer contacto con esa carcasa, pues hay un contacto indirecto con la electricidad al pasar nuevamente el paso de corriente por el cuerpo buscando la salida a tierra. Entonces, ese contacto indirecto se puede causar por fallas en el aislamiento, por falta o por una deficiencia en el mantenimiento o por la ausencia de puestas a tierra que me permiten que esa corriente vaya por el elemento de puesta a tierra y no pase a través del cuerpo del trabajo. Maneras de controlarlo, obviamente hay maneras de controlarlo, separar circuitos y conexión equipotencial, realizar mantenimientos preventivos y correctivos o implementar sistemas de puesta a tierra para evitar ese contacto indirecto del trabajador con esas partes metálicas que pueden estar energizadas. Otro riesgo que es importante mencionar es el arco eléctrico. Un arco eléctrico es una descarga continua entre dos conductores relacionados con una condición peligrosa asociada con una liberación alta de energía causada por ese arco eléctrico. Ese efecto, pues,
además de los problemas que trae, genera una alta intensidad de calor que puede llegar hasta los 20.000 grados centígrados y adicionalmente pueden existir proyección de partículas. Este tipo de contacto puede darse principalmente en instalaciones de alta tensión, de alta energía, tales como tableros generales, subestaciones aéreas, cables de distribución eléctrica, ya sea aéreos o subterráneos o cables de alta tensión. Entonces, ese arco eléctrico es originado por malos contactos, por cortocircuitos, por aperturas involuntarias de interruptores con carga o apertura o cierre de seccionadores. Es muy importante para el control de este tipo de riesgo utilizar materiales envolventes contra arcos, distancias de seguridad, equipos de protección personal para proteger el individuo de esa alta intensidad de calor y no trabajar en líneas energizadas de baja tensión. Otros riesgos eléctricos está la electricidad estática generada a causa de la unión y separación constante de materiales con la presencia de un aislante. Pues para el control de la electricidad estática es importante instalar sistemas de puesta a tierra y conexiones equipotenciales, igualmente aumentar la humedad relativa y utilizar pisos que sean conductivos, que sean conductores para poder disipar esa energía que se puede acumular y la presencia de esa energía estática. En cuanto a cortocircuitos, otro riesgo eléctrico se genera por fallas generalmente porque se unen dos conductores generando chispas, dos conductores que no deben estar unidos, y lo importante para el control es utilizar fusibles, cortocircuitos o interruptores para evitar ese contacto entre esas dos líneas energizadas. Es importante igualmente revisar el estado de los conductores o cables periódicamente para verificar que se encuentran aislados y que no existe la posibilidad de hacer ese contacto. Otro riesgo es el uso de equipos defectuosos, de equipos eléctricos defectuosos. Ese tipo de fallas se pueden originar por falta de mantenimiento en los equipos, por una mala instalación, por una instalación realizada de una manera no técnica o por personal no calificado o por un transporte inadecuado de los equipos. Importante para el control de estas situaciones, hacer mantenimientos predictivos o preventivos, cualquier programa de mantenimiento que desarrolle en la instalación y mantener esas instalaciones según las normas técnicas. Otros riesgos que podemos mencionar son los rayos. El rayo es una descarga de energía eléctrica. La avería a causa de los rayos se dan por fallas en el diseño, por fallas en la construcción, en la operación, en los mantenimientos o en los mismos sistemas de protección contra este tipo de descargas. Es importante entonces para su control instalar dispositivos de protección contra esas sobretensiones que pueden generar los rayos, instalación de pararrayos, bajantes, sistemas de puesta a tierra, apantallamiento y obviamente equipotencialidad. En cuanto a la tensión de contacto como generador del riesgo eléctrico, pues se presenta a causa de los rayos, las mismas descargas eléctricas y las fallas de las puestas a tierra, fallas de aislamiento y descuidos de las distancias de seguridad. Es importante entonces para prevención de este tipo de riesgo contar con sistemas de puesta a tierra que estén calculadas de acuerdo a esa descarga que puede existir, restringir accesos y mantener la equipotencialidad. Y otro riesgo es la tensión de paso, que son generadas por rayos, fallas de las puestas a tierra, fallas de aislamiento y fallas en las distancias de seguridad igualmente. Es importante tener una alta resistencia del piso bajo los pies y sistemas de puesta a tierra adecuadas, restringir el acceso y mantener también la equipotencialidad. Otro riesgo son las sobrecargas. Generalmente las sobrecargas se originan por violar esos límites nominales o por incumplir las normas en las instalaciones y armónicos. Es importante entonces instalar interruptores automáticos, fusibles, cortocircuitos y un dimensionamiento adecuado de redes. Y por último, podemos mencionar la ausencia de energía, que de una manera paradójica pues también es un riesgo eléctrico,
Ese fenómeno es causado por fallas, por daños en la red local, originado por rayos, por accidentes, por daños en los equipos, etcétera, o fallos internos en las instalaciones debido a sobrecarga y cortos circuitos, entre otros. Es importante entonces para esta ausencia de energía disponer de plantas de emergencia y transferencia, reversión automática para mantener entonces la energía fluyendo. Allí vamos entonces con la primera parte de la identificación, evaluación y valoración, que es la etapa de identificación de peligros y condiciones de riesgo. Lo que acabamos de mencionar, esas 12, 13 que acabamos de mencionar, hacen relación entonces a las condiciones que generan el riesgo eléctrico. Ahora, teniendo esas condiciones, ¿qué método, qué modelo, qué proceso podemos realizar para hacer la evaluación del riesgo? Podemos utilizar un modelo matemático muy generalizado, como les decía, de manera transversal para todo tipo de sector económico, donde me ubica las dos características que representan el riesgo. Dos características que están involucradas en todo tipo de riesgo. Una probabilidad de que ocurra un evento y una consecuencia generada por ese evento. En la probabilidad encontramos los actos, las condiciones, las situaciones que son subestándar, que son anormales, que se retiran, que son desviadas, que son desviaciones de una normalidad, como las que acabamos de ver. Allí se genera la probabilidad. Y la consecuencia son los resultados, el accidente de trabajo, la incapacidad ya sea temporal, ya sea permanente, parcial, ya sea invalidez, ya sea muerte. Con esas variables, pues entramos a hacer la valoración. Pero inicialmente, la primera, que es la probabilidad, ese acto, condición, ¿de dónde se genera la probabilidad? La probabilidad se genera por un nivel de deficiencia de un proceso. La probabilidad de que ocurra un accidente, para hacer la valoración, para hacer la evaluación, se genera a partir de una deficiencia. La deficiencia, que es una falta de control, porque existen unos peligros que están identificados, 12 o 13 que acabamos de mencionar. Hay unos peligros identificados, unas condiciones o circunstancias presentes en el entorno de trabajo con unas medidas de control que son eficaces o que no son eficaces o que son ineficientes. Entonces, allí se encuentra la deficiencia del proceso. Unos peligros con unas medidas de control que pueden sobrepasar los peligros o que no alcanzan a cubrir esos peligros. Pero esa eficiencia solita no hace la probabilidad. Para que se configure la probabilidad, debe haber una exposición. Debe haber una exposición a esa condición o una circunstancia. Entonces, ya tenemos dos elementos: una exposición al peligro en un tiempo determinado, con un peligro identificado que tiene una ineficiencia o que tiene un grado determinado de unas medidas de control. Al mezclar estas dos condiciones, y ya vamos a ver cómo se pueden mezclar, de deficiencia y exposición, encontramos una probabilidad, una posibilidad de que se presente un accidente. Y ese accidente tiene unas consecuencias que tienen una variada severidad. Esa severidad es la materialización del evento y esa severidad va desde accidentes o incapacidades temporales menores, pasando a incapacidades permanentes parciales o posibles invalidez por amputación de una parte del cuerpo, un segmento corporal, o incluso llegar a la muerte dependiendo de la cantidad de energía que ha circulado por el cuerpo. Entonces, ya tenemos las dos variables definidas, la probabilidad y la consecuencia, y esa probabilidad y consecuencia me da el nivel del riesgo, me da una calificación del riesgo. Ahora, es importante determinar cómo califico cada uno de esas variables, cuál es el modelo o el método matemático que puedo utilizar para hacer esa valoración. Esta metodología entonces nos indica que se deben emplear valores absolutos del riesgo
en una escala de 4 posibilidades, donde el nivel de riesgo se determina a través del nivel de deficiencia y el nivel de exposición. Esto me da el nivel de probabilidad y ese nivel de probabilidad me da el nivel de consecuencias. Aquí me voy a permitir hacer una corrección de la presentación porque está ese corchete en el sitio donde no debe estar. Ahora sí, está bien. Entonces, el nivel de probabilidad me lo da el nivel de eficiencia y el nivel de exposición, que al mezclarlo con el nivel de consecuencias me da un nivel de riesgo. Entonces, ese ND, siglas ND significa nivel de eficiencia, NE significa nivel de exposición y NC significa nivel de consecuencias para hallar el NR, que es el nivel de riesgo. Ahora, ¿cuáles son esos valores absolutos en esa escala de 4 posibilidades que me trae esta metodología? Inicialmente, en el nivel de eficiencia, para buscar posteriormente con el nivel de exposición el nivel de probabilidad, el nivel de eficiencia me trae 4 valores absolutos. ¿Cuáles son esos valores absolutos? El valor 10, que lo califico como muy alto, cuando se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas. Es el conjunto de medidas preventivas y existentes respecto al riesgo no existen o es ineficaz. No hay un control. No hay medidas preventivas. Es totalmente ineficaz y hay peligros que determinan con posible consecuencias muy significativas. Entonces, ahí valoro un nivel de deficiencia de 10. También puedo valorarlo como alto con un número 6 cuando se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas. Aquí ya le quitamos el muy significativas, decimos simplemente significativas, o la eficiencia, la eficacia de las medidas preventivas existentes es baja. Hay cierta eficacia en las medidas de control, pero la eficacia es baja. Un nivel medio lo calificamos con el número 2 cuando se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas. Aquí ya no son muy significativas ni significativas, son poco significativas y, o de menor importancia. Y la eficacia en conjunto de medidas preventivas existentes es alta. Es decir, tenemos una mejor disposición de los controles. Por lo tanto, la calificación que le damos es con un número 2. Y bajo, si evaluamos el nivel de eficiencia como bajo, es porque no se han detectado consecuencia alguna, el riesgo está controlado, por lo tanto no se valora y por lo tanto no le colocamos un número. Entonces simplemente lo colocamos cuando la deficiencia, como estamos calificando la probabilidad a través de la deficiencia, aquí no encontramos un proceso deficiente, por lo tanto no le damos un valor y dejamos los otros 3 valores. 10 cuando la deficiencia es muy alta, 6 cuando la deficiencia es alta y 2 cuando la deficiencia es media. Ahora, ya con estos valores, los dejamos a un lado y buscamos los 4 valores absolutos que nos permiten calificar la exposición. Y la exposición determinamos en esas 4 categorías si hay una exposición continua, una exposición frecuente o una exposición ocasional o una exposición esporádica. Continua, decimos o la calificamos con un número 4 cuando hay una exposición sin interrupción o varias veces con el tiempo prolongado durante la jornada laboral. Una exposición frecuente cuando hay varias veces durante la jornada laboral por cortos periodos de tiempo. Una exposición ocasional con número 2, alguna vez en su jornada laboral o por un periodo corto de tiempo. Y una exposición esporádica cuando es irregularmente o de manera eventual. Con esos 4 valores, tenemos el nivel de probabilidad 4, 3, 2, 1, que es lo que acabamos de ver, continua, frecuente, ocasional y esporádica, o 10, 6 y 2, la deficiencia, que también la acabamos de ver cuando es muy alta, alta o media. Y se establece en una tabla, en un cuadro, una matriz,
y dependiendo de la calificación tanto de probabilidad que le hayamos dado como de eficiencia a ese contacto directo, a ese contacto indirecto, a ese arco eléctrico, etcétera, pues definimos, le calificamos a cada uno de ellos la eficiencia y la probabilidad. Si la eficiencia es 10, si la eficiencia es 2, si la eficiencia es 6, y si la probabilidad es 4, 3, 2 o 1, y lo enmarcamos dentro de este cuadro. Si la eficiencia es alta y la probabilidad es alta, perdón, si la eficiencia es alta y el nivel de probabilidad es alto, el nivel de exposición es alto, 4, entonces el nivel de probabilidad me va a dar 10 por 4, 40, es decir, muy alto. Pero si la eficiencia es baja, número 2, y la exposición también es baja, el número 1, por ejemplo, entonces la probabilidad me va a dar 2. 2 por 1, 2. Algo intermedio. El nivel de eficiencia es 6 y la exposición es 1. 6 por 1 me da 1 y la probabilidad me dará moderada, media, es decir, el número 6. Y esta aplicación, esta tabla se aplica a cada uno de los peligros, a cada una de las condiciones y circunstancias para determinar su probabilidad de acuerdo al nivel de eficiencia y de acuerdo al nivel de exposición. Aquí ya tenemos la primera variable que es la probabilidad. Ahora vamos a encontrar la segunda variable. La segunda variable se encuentra, bueno, ahí está la calificación. Aquí vemos la calificación de la probabilidad muy alta, alta, media o baja. Y los valores que me dan, que va entre 40 y entre 2. Ya teniendo este valor, vamos al nivel de las consecuencias. El nivel de las consecuencias me da 4 valores nuevamente, 100 si hay una fatalidad, 60 si hay lesiones o enfermedades graves e irreparables o una incapacidad permanente parcial, grave con el número 25 cuando las lesiones o enfermedades hay con incapacidad laboral temporal, no hay una invalidez, pero es temporal, y leve cuando hay lesiones o enfermedades que no requieren una incapacidad. Con esos 4 valores de mortal, muy grave, grave o leve, 100, 60, 25 o 10, puedo cruzar, puedo calificar esa condición o circunstancia con el nivel de probabilidad ya encontrado. Es decir, a cada condición y circunstancia le determino cuál es el nivel de consecuencia. Si puede haber muerte, si hay lesiones permanentes, si hay lesiones temporales o si hay lesiones que no requieren incapacidad. Y nuevamente en una matriz evalúo de acuerdo a la probabilidad y de acuerdo a la consecuencia que le califiqué, si me da un valor entre una consecuencia alta, el número 100, y una probabilidad alta, el número 40, me debería dar 100 por 40, 4000, o el otro extremo, un nivel de consecuencias bajo, el número 10, y una probabilidad baja, el número 2, entonces me daría una probabilidad 10, un nivel de riesgo 10 por 2, 20, y sería un riesgo bajo. Con estos valores, esta escala de valores, fíjense que hay números que me dan entre 600 y 4000. Ahí voy a calificarlo como un nivel de riesgo 1, muy alto. Si los valores me dan entre 150 y 500, un nivel de riesgo 2. Si los valores me dan entre 40 y 120, un nivel de riesgo 3. Y cuando me da muy bajo, un nivel de riesgo 4, me da únicamente el valor de 20. Entonces el nivel de riesgo 1, 2, 3, 600 a 4000, el 2, 150 a 500, el 3 de 40 a 120 y el 4, 20. Y pues puedo empezar a interpretar un significado. Hay una situación crítica, una corrección urgente en el nivel 1. En el nivel 2, corregir y adoptar las medidas de control. Y en el nivel 3, mejorar si es posible, sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Y en el 4, pues mantener las medidas de control existentes porque la situación está bajo control. Así encuentro la evaluación, pero ahora para la valoración, en la valoración tengo que determinar cuáles son mis criterios de aceptabilidad del riesgo. ¿Cómo acepto o cómo no acepto el riesgo? ¿Cómo determino la suficiencia de los controles o no? Pues esto va de acuerdo al cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros, es decir, a la observación que se hace
y a la desviación que les veía al comienzo de las normas legales o las normas técnicas. Ahí tengo que empezar a valorar si acepto o no acepto el riesgo. A las políticas, a las objetivos y a las metas que tengo planteadas en mi sistema de gestión, a los aspectos operacionales, técnicos, financieros y sociales, así como a la opinión de los trabajadores, a los contratistas o a los visitantes, involucrarlos porque recuerden que siempre tienen que estar involucrados. ¿Qué se puede decir? Se puede decir que el nivel de riesgo 1 es no aceptable, el 2 también es no aceptable, pero el 3 y el 4 ya puede ser aceptable, que no quiere decir que no se haga ninguna acción. Lo que quiere decir es que si el riesgo no es aceptable, pues es necesario la aplicación de un sistema de gestión del riesgo eléctrico donde se planteen desde el comienzo objetivos, una política, los objetivos, las metas, los indicadores y un plan de acción, un cronograma de actividades para ese riesgo que hemos determinado no aceptable porque tiene una probabilidad alta y una consecuencia alta también. Y si el riesgo es aceptable, como les decía hace un momento, no quiere decir que como es aceptable no hagamos nada. Lo que quiere decir es que se debe establecer un plan de acción para mantener ese riesgo en esos términos de aceptabilidad. Y los términos de aceptabilidad es que la probabilidad de ocurrencia es baja y las consecuencias igualmente son bajas. Entonces, esos son los conceptos y los términos de aceptabilidad. Los criterios de control, pues el número de expuestos se determina el alcance del control. La peor consecuencia, la medida de control deberá ir enfocada para evitar la peor consecuencia y el requisito legal, obviamente, que permite priorizar las medidas de intervención. Y esas medidas de intervención, pues las podemos ir alineando de acuerdo a lo que nos dice el decreto 1072 del 2015, donde nos indica que hay una jerarquía de los controles que parte de la eliminación del riesgo, la sustitución del riesgo, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Este tema de la jerarquía de los controles simplemente lo dejo anunciado porque el tema de hoy no vamos a llegar hasta los controles, sino simplemente la identificación, la evaluación y la valoración del riesgo. Esta metodología, entonces, nos trae un esquema, un cuadro, donde hacemos el resumen del peligro, los controles existentes, la evaluación del riesgo, considerando el nivel de eficiencia, el nivel de exposición, el nivel de probabilidad, por lo tanto, las consecuencias y el nivel de riesgo como tal, y más adelante las medidas de intervención del riesgo. Ok, entonces ahí en Posipedia se les va a montar la bibliografía donde pueden ampliar este conocimiento, donde pueden ampliar la información que se ha suministrado el día de hoy. Y solo queda, pues, nuevamente con Lina, le cedo la palabra para hacer el sondeo final del conocimiento recibido el día de hoy. Lina, tienes la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos entonces ya para finalizar a realizar nuestro post-test. Entonces, pues como siempre les recuerdo, ustedes van a observar la pregunta en pantalla y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Son riesgos eléctricos? A, contacto directo, indirecto y arco eléctrico. B, tensión de contacto de paso y sobrecarga. O C, las respuestas A y B son correctas. A ver, ¿qué dicen ustedes? Contesten ahí, por favor. Seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien. Cerramos la primera pregunta. Y los resultados de esta primera pregunta, por supuesto que se los compartimos también en pantalla para que ustedes los puedan visualizar. A ver, vamos a ver. Listo, ahora sí ya aquí ya cargó. Bueno, el 11% contestó contacto directo, indirecto y arco eléctrico, un 5% tensión de contacto de paso y sobrecarga y un 84% nos dijo que las respuestas A y B son correctas.
Entonces, ingeniero, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Ok, son riesgos eléctricos tanto el contacto directo, el contacto indirecto, el arco eléctrico, la tensión de contacto, de paso, la tensión de paso y la sobrecarga. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, que indica que A y B son correctas. Bueno, muy bien, listo. Vamos ahora con la segunda pregunta. Para evaluar el riesgo eléctrico se considera A, probabilidad y consecuencia, B, lesiones y daños, C, accidentes y lesiones. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Últimos 5 segunditos para que contesten los que hacen falta. Bueno, muy bien. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A ver que nos carguen los resultados. Bueno, listo. El 88% nos dijo probabilidad y consecuencia, el 4% lesiones y daños y un 8% accidentes y lesiones. Entonces, Inge, cuéntanos acá cuál es la respuesta correcta, si efectivamente ese 84% estuvo en lo correcto, ese 88%, perdón. Sí, mejoraron los porcentajes, subió, el 88% están en lo correcto. Es a través de la probabilidad y la consecuencia que se evalúa el riesgo. Lesiones y daños obviamente hay que revisarlos, accidentes y lesiones importantes, pero como se evalúa dentro de la metodología del riesgo está la probabilidad y la consecuencia. Bueno, Inge, muchas gracias. Y ya para finalizar, vamos con la tercera y última pregunta. La probabilidad de un accidente está determinada por A, la deficiencia o falta de control, B, la exposición al riesgo o C, las respuestas A y B son correctas. Contesten ahí, por favor, 15 segunditos para que contesten, respondan ahí desde sus pantallas, seleccionen la respuesta correcta. Bueno, muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta y vamos a ver qué dijeron nuestros participantes con esta última pregunta. ¿Qué respuestas nos dieron? Bueno, Inge, te cuento que el 95% de nuestros asistentes contestaron que la respuesta correcta es la A, la B, la A y la B, o sea, la deficiencia o falta de control y la exposición al riesgo. Entonces, cuéntanos si ese 95% contestó correctamente. El 95% contestó correctamente. Como se mencionó, la probabilidad está compuesta por la deficiencia, que es la misma falta de control, y por la exposición al riesgo. Entonces, por lo tanto, las respuestas A y B eran correctas. Bueno, muy bien. Bueno, ingeniero, veo que los asistentes estuvieron muy conectados el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado con este tema tan importante y, por supuesto, esperamos verte entonces la próxima semana con más temas de interés. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Feliz fin de día. Bueno, Inge, y para ti también, por supuesto, una feliz, bueno, ya resto de tarde, un feliz inicio de mes. Y a todos, por supuesto, muchas gracias por su participación. Los esperamos ahorita a las 6 de la tarde con nuestra última acción educativa del día. Muévete y contágiate de prevención, ejercicios para la vida. Que tengan una feliz tarde, los dejamos con el siguiente video. Muchas gracias. Buenas tardes.